Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, capturan a pandilleros de la 18, presuntamente vinculados a la masacre de La Paz. Autoridades investigan circunstancias en que perdió la vida aficionado del Real España. Presidente de la Corte Suprema de Justicia pide a diputados, funcionarios y políticos no descalificar las funciones del Poder Judicial. Estaba leyendo un diputado hace poco, con esta elección de la Corte, decía: no podemos salir de un poder judicial corrupto e ingresar a otro poder judicial corrupto. ¿Pero cómo es que dice eso? Y nos mete a los 5,000 y pico de empleados. Me gustaría que sacara sus antecedentes él. Yo le decía un par de cosas. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Estamos listos con Andrea Hernández para llevar las informaciones. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Miércoles 1 de junio iniciamos mes, por supuesto, con la actualidad nacional e internacional. Iniciamos con nuestros titulares. En el tórax, muere mujer por COVID-19. Solo contaba con una dosis de la vacuna. Bancada del Partido Salvador de Honduras presenta proyecto para reformar la polémica amnistía política. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, vamos a empezar. Mientras aquí se está debatiendo ese tema de la amnistía política en el Congreso, otros ya andan buscando quién va a ser el candidato para la siguiente elección. También está la polémica si va a ser o no política la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La realidad en Honduras es que la violencia continúa de una forma no es galopante, es terrible. La violencia es terrible en Honduras. Hoy, en una acalorada discusión, un guardia mató a un cliente que se supone se negó a estacionar el carro en el estacionamiento de un café, esto en San Pedro Sula. Así está de crispada la sociedad hondureña. Vean lo que ha pasado, lamentablemente, para este hombre, que un guardia lo mató. Shirley. Luego de una acalorada discusión, presuntamente, un guardia de seguridad terminó quitándole la vida a un cliente de un reconocido café del sector El Pedregal en San Pedro Sula. Según las autoridades, el debate se suscitó tras que el oficial de seguridad le solicitara que estacionara correctamente su vehículo, pero el cliente omitió su petición ingresando rápidamente al local, lo que provocó la ira del victimario, quien le disparó y posteriormente se dio a la fuga. La víctima fue identificada como Roger Daniel Flores Mena, de 42 años de edad. En donde se verificó que en efecto había una persona ya sin vida en el piso, en lo que es la cafetería de este sector. Según la información preliminar, esto se produjo después de un intercambio de palabras, una discusión entre lo que es el oficial encargado de la seguridad de esta cafetería y una persona, la cual iba prácticamente saliendo después de comprar unas bebidas. Esta persona fallecida es Roger Daniel Flores Mena, de 42 años.
Este hecho violento conmocionó a toda la ciudadanía por el supuesto móvil del crimen. Sin embargo, para evitar este tipo de violencia, expertos señalan que los propietarios de negocios deben de asegurarse de preparar a su recurso humano adecuadamente. El grado de inflación ha mantenido la situación de la economía bastante elevada y eso preocupa porque trae consecuencias directas en el tema del incremento de la violencia. La violencia arrecia principalmente en la zona norte del país, donde se registran hasta 5 muertes diarias. Los municipios con las tasas más altas por homicidio figuran Choloma, San Pedro Sula, El Progreso en Yoro y La Ceiba en Atlántida. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, el guardia mató al conductor del carro que se enojó, entraron en una discusión y hasta ahí llegó la vida de ese hombre de 42 años. Así está de violento el país. Ahora voy a Villanueva Cortés. Un pasajero de un bus liquidó a balazos a un presunto delincuente. La semana pasada informamos de que un hombre había asesinado también a unos supuestos sicarios. Pues la gente anda también buscando cómo defenderse de la delincuencia. Shirley Martínez sigue informando. Los pasajeros de un autobús que se trasladaba de Peñablanca al municipio de Villanueva vivieron momentos de terror cuando 3 asaltantes pretendían despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, en un rápido accionar precisamente, uno de estos pasajeros liquidó a uno de los delincuentes y sometió al resto. Posteriormente trasladaron a los malhechores a una posta policial de la zona. Se subieron 3 personas, 3 sujetos del sexo masculino. Estas 3 personas, al parecer uno de ellos, al momento de que el bus había transcurrido un poco de tiempo, esta persona se dirigió a los pasajeros diciéndoles que era un asalto. De manera inmediata uno de los pasajeros sacó su arma de fuego y quitándole la vida a este ladrón de manera inmediata. Tienen detenidos en el sector de la posta policial de Villanueva. La delincuencia se ha desatado en todo el territorio nacional debido a la crisis socioeconómica que se vive en el país, agudizando la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, que los jóvenes son presa fácil de estructuras criminales para cometer todo tipo de delito y satisfacer sus necesidades, afirman expertos. Cabeza de seguridad se enfoca más en extradiciones y en narcotráfico y hablan que eso es mediático. La delincuencia común por el momento sigue golpeando al pueblo hondureño, tendrán que enfocarse también en eso. La ola de violencia también se suscita por el alto grado de impunidad, ya que los delincuentes circulan por las principales ciudades con total tranquilidad, sembrando zozobra y temor en la ciudadanía, quienes al divisar este panorama se abstienen de interponer denuncias. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Hablaba hace poco con Alexander, el coordinador de noticias, de la polémica que se ha generado por la muerte del aficionado seguidor del Club Real España, que el domingo él quiso matar a la policía dándole una patada para que la muchacha cayera. Afortunadamente Dios la salvó, pero a él apareció muerto. Hubo un comunicado de la policía hablando de que había habido un enfrentamiento. Pero ahora el director de la policía, Gustavo Sánchez, dio a conocer que se están investigando las circunstancias de la muerte de este aficionado del Real España. El director de la Policía Nacional expresó que a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía investigarán los hechos bajo los cuales perdió la vida Wilson Pérez, aficionado del Club Deportivo España, que el domingo anterior en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula atentó contra la vida de una subinspectora de la Policía Nacional. Pérez perdió la vida ayer en el Hospital Mario Catarino Rivas tras un enfrentamiento con elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Esta Policía Nacional no se va a prestar a que se cometa algún abuso, alguna arbitrariedad. La información preliminar, la investigación preliminar que tenemos hasta este momento fue un enfrentamiento. Por su parte, este criminólogo asegura que la investigación debe ser profunda para que no se generen suspicacias en torno a esta muerte, debido a que desde la Secretaría de Seguridad también se ofrecía una recompensa de 100,000 empiras por quien brindara información sobre este ciudadano. Existen varias versiones encontradas que solo las investigaciones en su momento lo sabrán decir.
De su lado, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos aseguró que aunque condena todos los hechos violentos que se generen en el país, el aficionado ya se había contactado con ellos para realizar su entrega a las autoridades policiales donde debía responder por sus delitos cometidos. Para lo cual el Comisionado Nacional de Derechos Humanos acompañaría su presentación ante la autoridad competente, acción que no se consumó al perder la vida en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Gisela Calix, 11 Noticias. Capturado a presuntos miembros de la pandilla 18, quienes habrían participado en el homicidio múltiple suscitado en La Paz que ayer dimos de última hora. Wilfredo. El macabro crimen ejecutado en La Paz y en el cual acabaron con la vida de 4 hombres y una mujer provocó que las autoridades comenzaran una cacería para dar con los responsables del salvaje hecho y de momento, según agentes del orden, ya tienen varias personas detenidas, pero aún están en la búsqueda de 2 sospechosos más, identificados con los alias de El Raptor y El Malhechor, por los cuales ofrecen una recompensa de 100.000 empiras por cada uno. La rápida intervención que tuvo la Policía Nacional nos dio como resultado la captura de estos 5 individuos que ya posteriormente van a ser remitidos. Se encuentra un contingente de la Policía Nacional que le está dando búsqueda para capturar también a 2 individuos que se encuentran en el área donde fueron capturados los otros individuos anoche. Asimismo, la Dirección Policial de Investigaciones ya maneja la principal hipótesis de la masacre, la cual habría sido por pelea de territorio para la venta de drogas. La muerte que hubo ayer de las 5 personas en la ciudad de La Paz es efectivamente eso, debido a la pelea de territorio por la venta de drogas. De acuerdo a información policial, El Raptor y El Malhechor tomaron un vehículo hacia el sector de la Montaña de las Moras en Comayagua y alrededor de 80 efectivos se desplazaron a la zona hasta por vía aérea para dar con su captura. Acerca de la mujer ultimada, supuestamente en 2021 la detuvieron por posesión de droga y huyó de Tegucigalpa a La Paz debido a presuntas amenazas de los malhechores. Entre tanto, parientes de las víctimas afirman que todo lo dejan en las manos de Dios. Al final pues hay un Ser Supremo que es el que se encarga de todas las cuestiones en esta vida. Este es un informe para 11 Noticias. Y ante esta ola de muertes violentas, preocupación causa a la población estos niveles de violencia que se vive en Honduras. Con el nombramiento de las nuevas autoridades de seguridad, las expectativas de los hondureños es que habría una mejor seguridad en el país. Sin embargo, las extorsiones no paran. El asesinato de hombres y mujeres están al día y las masacres, en vez de disminuir, han aumentado. Ha aumentado en un 15% estas muertes violentas. Por ahora, Honduras vuelve a ser uno de los países más violentos en la región centroamericana. A diario se registran un promedio de 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Que de continuar con esta tendencia, el país estaría cerrando con un promedio de 40 a 45 muertes por cada 100.000 hondureños. La crisis económica le ha generado más violencia, más criminalidad y le ha generado caravanas. Otros expertos son del criterio que esta ola de violencia, criminalidad e inseguridad solo demuestra que las políticas de seguridad en el gobierno han fracasado. Asesinatos, masacres que se están dando en diferentes puntos del país, lo que vemos que todo va en crecimiento. Yo creo que la política de seguridad ha fallado en este momento. Pero pese a estos hechos violentos, otros piden a la población paciencia porque creen que la situación mejorará en los próximos meses. Yo creo que todavía estamos en ese proceso de transformación de la seguridad pública a la paz. No es que la vamos a terminar todavía o que vamos a estar en cero. Desde inicio del año hasta la actualidad han sido asesinados en Honduras más de 1.300 hondureños, cantidad igual a la del año anterior en esta misma época, sostienen las autoridades. René Amaya, 11 Noticias. Bien, la bancada del Partido Salvador de Honduras presenta proyecto para reformar la polémica amnistía política. Fernando Arteaga. Diputados del Partido Salvador de Honduras informaron que después de varias semanas de análisis y socialización, al final presentaron ante la Secretaría del Congreso Nacional un proyecto que contiene varias reformas al decreto de amnistía política aprobada en las primeras sesiones del Legislativo. Este proyecto de ley, pues sí, era importante, hay que hacer la reforma de la amnistía.
Sí, la amnistía es importante, es necesaria, pero hacerla de una forma que esté correctamente planteada, y estuvimos trabajando mucho, lo consensuamos. Desde un principio en Libre no ha existido voluntad alguna para poder reformar esta amnistía política que ya ha sido utilizada por decenas de personas que se encontraban encarceladas. Sin embargo, aseguran que revisarán este proyecto. Estoy acompañando el proceso que nuestro compañero Russell propuso y la justicia que se le está haciendo a muchos perseguidos. Fuera bueno también entonces revisar la amnistía que se autodieron los golpistas y que hoy eligieron cortes, eligieron fiscales, eligieron procuradores y se reeligieron ellos como diputados. Hay quienes lamentan observar cómo esta amnistía política ha sido mal utilizada en muchos casos, no abarcados en la misma, y esto les ha hecho mucho daño a las actuales autoridades del Congreso. Ha tenido retrocesos, como el caso de la amnistía, ¿no? Que no es de figurar, valga la redundancia, esta figura de amnistía en el sentido de presos políticos, pero también hay que recordar que se incluyeron delitos en contra de la administración pública. Decenas de personas han sido liberadas invocando este mecanismo. Sin embargo, han existido críticas por la liberación de personas que no tendrían que estar incluidas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y al rojo vivo están los señalamientos por la instalación de la CICI aquí en Honduras. Los nacionalistas aseguran que lo de Libre, el partido de gobierno, es mentira, que no quieren que la CICI llegue. Kimberly. El jefe de la bancada del Partido Nacional afirma que el partido en el gobierno no quiere que venga la Comisión Internacional contra la Corrupción. No quieren un ente internacional que le cuente las costillas al actual gobierno, porque si viene una comisión no solo vendrá a investigar el pasado, también el accionar de la actual administración, expresó. Son cínicos, podríamos decir al final, porque el accionar de ellos ha ido de ilegalidad en ilegalidad, nombramiento de la directiva ilegal, procurador ilegal, el tema de la paralela al fiscal general con la UFERCO, que es inconstitucional, el gran pacto de impunidad aprobado para darle carta de libertad a todos los acusados por delitos de corrupción del gobierno 2006-2009. Representantes de la actual gestión responden de forma categórica al señalar que los únicos temerosos y que se oponen a la llegada de la CICI son ellos, porque en 12 años se encargaron de saquear al Estado. Pero el pataleo es bien interesante porque no quieren y después dicen que es el gobierno el que no quiere. El gobierno quiere y se los va a demostrar y los va a investigar a todititos y van a tener que presentar cartas ante la población hondureña por todo el dinero que se robaron. Analistas le recomiendan a estas fuerzas políticas no desgastarse en dimes y diretes. El combate a la corrupción e impunidad es un clamor popular, se debe respetar y cumplir. Ninguno de ellos debería estar opinando en términos de oponerse o echarle culpa a otros, sino hacer todo lo posible para acelerar ese proceso, ¿verdad?, de la llegada de esta comisión. El combate a este cáncer no debe representar a ningún partido político, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y ante esta ola de especulaciones en donde representantes del Partido Nacional aseguran que es Libre quien no quiere la llegada de la CICI, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, le responde que en septiembre llegará la CICI a Honduras. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró este día que en el mes de septiembre se estaría instalando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras y aunque no reveló una fuente, afirmó que es importante dar detalles de ese tema por la especulación de que no podría llegar al país. Bueno, yo tengo la información de que en septiembre llegan ya los personeros. No puedo decir la fuente, pero sí es la información que tenemos y yo no sé por qué puede haber dudas de que venga la CICI, si ese es un mandato de la presidenta, ya ella firmó el convenio. Los rumores se han dado porque hay quienes aseguran que la CICI ha puesto la condición que se derogue la amnistía política para venir. Asimismo, se habla que al independizar a la UFERCO ya no se necesitaría. Sin embargo, desde el legislativo dicen que esperan esa comisión. Nosotros estamos preparando todo el marco jurídico, eliminando el marco jurídico de esas leyes que se aprobaron por grupos y estructuras criminales para que cuando venga la Maxi, o cuando venga la CICI, o cuando venga la Organización de Combate a la Corrupción, pueda tener el marco jurídico limpio para poder accionar. Analistas consideran que es importante que exista una claridad con este tema, ya que no se puede jugar con la expectativa de los hondureños que esperan la llegada de la CICI hace muchos años. Hay que recordar que cualquier acuerdo
va a quedar plasmado y no solamente depende de las condiciones que requiera el gobierno de Honduras, sino que también de aquellas que fije, exija y acepte la Organización de las Naciones Unidas. Pero hay otros diputados oficialistas que consideran que en Honduras actualmente no existen las verdaderas condiciones para combatir la corrupción, aún con las nuevas facultades de la UFERCO. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y diferentes sectores en el país exigen que en la conformación del nuevo Poder Judicial se dé la despolitización del mismo. Aunque varios sectores de la sociedad civil, empresarios, academia, profesionales del derecho, algunos políticos, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos, están demandando una nueva Corte Suprema de Justicia, inclusiva, despolitizada, transparente y altamente ética, expertos señalan que al final los que imponen a los magistrados del Poder Judicial es la clase política, siguiendo intereses mezquinos y sectarios. Necesitamos más que nunca seleccionar a los mejores hombres y mujeres, que sí los hay en nuestro país. El gran problema es que se termina politizando la elección. Respecto de la manipulación que se ha visto históricamente en el proceso de selección, recordemos que habían políticos que su principal preocupación a la hora de participar era cómo controlar la Corte Suprema. Se dijo que aunque los nuevos mecanismos de nominación y elección de los titulares de la Suprema Corte se pusieron en práctica hace unos 12 años, al final del proceso siempre hay quejas que hubo manipulación del listado de los 45 candidatos por alguno de los partidos políticos, lo que desprestigia de entrada la imagen del Poder Judicial y sus actuaciones. Lo que se busca siempre es la capacidad, idoneidad, honestidad e integridad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y todos los políticos, los que están en el poder, demandan eso, pero la realidad es que siempre hay agendas ocultas. Esta corte que vacará el próximo año es una corte que sirvió de tapadera, de candado a la justicia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y este día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en el marco de la entrega de acuerdos permanentes a empleados, se refirió precisamente al tema de la elección de los nuevos magistrados y recomendó a diputados y otros funcionarios no descalificar a los actuales funcionarios de la Corte, porque muchos de los que hablan sobre corrupción tienen cuentas pendientes con la ley. Pero lastimosamente a veces hay algunas personas que atacan al Poder Judicial sin ninguna fundamentación, sin ninguna argumentación válida o indiciaria que acredite esos cuestionamientos. Estaba leyendo un diputado hace poco. Con esta elección de la Corte decía, no podemos salir de un poder judicial corrupto e ingresar a otro poder judicial corrupto. Pero ¿cómo es que dice eso? Y nos mete a los 5,000 y pico de empleados en la misma bandeja como corruptos, y mete a la institución y la cataloga así tan sencillo y tan fácil como corrupta. Me gustaría que sacara sus antecedentes él. Yo le decía un par de cosas. Y bienvenida a la crítica, bienvenidos los cuestionamientos, pero que sea con argumentos, que sea una crítica y un cuestionamiento responsable. A Honduras le hace mucho daño la descalificación vacía, el rencor, el odio. Le hace mucho daño la impunidad. Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que hay que castigar a los corruptos, a los que cometen homicidios, asesinatos, a los de crimen organizado, a los que incurren en delincuencia común, a todas las tipologías delictivas. Están reguladas como tales en los distintos códigos y leyes. Estamos de acuerdo con eso y exigimos que haya un castigo. Y no solamente algunos políticos que cuando les ponen un micrófono empiezan a despotricar
nada más con propósito de descalificar a los que creen que no son de su mismo partido o de su misma ideología. Eso le hace mucho daño al país. Presidente, este señalamiento que hace don Edmundo Orellana y dice que está podrida la cabeza del Poder Judicial, ¿cómo puede responder estas actuaciones? Porque la opinión pública se toma sus propias direcciones. Bueno, habría que preguntarles al señor qué hizo en el Ministerio Público, como ministro de Defensa, como diputado y como canciller. Sí, ¿le molesta este tipo de señalamientos, no, presidente? Para nada, en absoluto. Estamos abiertos a cualquier crítica y a cualquier comentario. Está molesto el presidente de la Corte, el abogado Rolando Argueta. En el discurso lo mostró. Me hubiera gustado que él dijera a qué diputado se refiere, que dio a entender que tiene cosas oscuras. Ya cuando lo entrevistaron fue más, hasta se sonrió, pero de esas sonrisas que uno lo hace para evitar mostrar su molestia con Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general de la República, dijo que hizo el doctor Orellana cuando fue fiscal, cuando fue canciller, cuando fue ministro de Defensa. Así están las cosas en la política hondureña. Ojo, he escuchado por ahí también algunos diputados y diputadas que dicen que con la elección de la nueva Corte y quienes van a elegir a la Corte tienen que ser los más pulcros. Ojalá que escojan a las mejores personas para que decidan quiénes van a ser los próximos miembros de la Corte Suprema de Justicia. No nos engañemos. La próxima Corte Suprema de Justicia va a ser una repartición de los partidos Libre, Nacional y Liberal. Se acordarán, hoy es 1 de junio. Va a pasar lo mismo de siempre. No hay ninguna duda en eso. Una pausa y continuamos. Bien, estaba escuchando a una diputada que me mandó un mensaje a vos. Voy a terminar de escucharlo luego en el noticiero. El préstamo de $800 millones otorgados por el Banco Mundial al gobierno se asegura va a reactivar los proyectos de desarrollo social según los analistas. Ojalá que así sea y que se cumpla lo prometido en campaña. Que este dinero sea para reactivación social, que no sea para enriquecer a unos pocos, que con los proyectos sean ricos, sino que el dinero llegue verdaderamente a los que más se necesitan. Como un mensaje positivo para los intereses del país, califica el presidente del Colegio Hondureño de Economistas el anuncio del representante del Banco Mundial, que ha ratificado una cartera de créditos para apoyar al gobierno de Honduras por un monto de $800 millones. Muestra en primer lugar una apertura, una voluntad para apoyar el desarrollo del país, apoyar al nuevo gobierno, lo cual tiene todas las connotaciones positivas posibles. El manejo que se dé a estos recursos será fundamental para obtener buenos resultados en temas que son claves para desarrollar al país, consideran otros profesionales de la economía. No es tanto el uso, sino que prioriza el gobierno en que se debe invertir con esos fondos externos. Con anterioridad solo era infraestructura y esas infraestructuras al final terminaban concesionándose a países extranjeros, a compañías extranjeras. Sin embargo, a sectores como la representación de la empresa privada les preocupa que el país aún no logra alcanzar los niveles de crecimiento económico deseados y que son necesarios para que el gobierno pueda hacer frente a sus obligaciones crediticias. Nos mantenemos bastante preocupados fundamentalmente por el deterioro de la institucionalidad pública, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, en un incremento de la percepción de inseguridad ciudadana, lo que de alguna manera también funciona como detractores de las inversiones que podrían llegar al país. Estos recursos llegan en momentos que Honduras ha incrementado su nivel de riesgo país y que difícilmente podrían colocar nueva deuda, consideran los economistas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Si usted tiene carro y no ahorra, sigue usando el carro. Ayer me decía Andrea, fíjese que yo veo que las colas siguen inmensas aquí en Tegucigalpa. Si usted tiene carro y sigue gastando, es su problema usted de tener billete para gastar en combustible. Pues
Le tengo una muy mala noticia: el precio internacional del petróleo alcanzó niveles históricos que van a impactar en Honduras. Viene más caro el combustible. Víctor. El barril del petróleo de nuevo alcanzó precios bastante elevados en el mercado internacional, lo que a criterio de los entendidos en el tema seguirá impactando de forma negativa en el costo nacional de los combustibles, que ya acumulan alzas en el país por arriba del 30% desde el inicio de la crisis. Pero significa que todavía sigue teniendo una alta volatilidad lo que es los precios del petróleo, y esto sencillamente lo que nos pronostica es que la tendencia seguirá. Y recordemos, el precio del petróleo en un día puede subir y bajar cientos de veces, pero lo que nosotros vemos son tendencias, y las tendencias se mantienen al alza. A pesar de estos costos elevados en los energéticos, los hondureños han mantenido un patrón de consumo en ascenso de acuerdo a cifras presentadas por el Departamento de Análisis Económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Entonces nosotros hicimos la comparación y podemos observar que el aumento, comparando enero con marzo, ha ido aumentando. Y esto a pesar de del aumento de los precios. Entonces lo que estamos viendo que se está consumiendo más combustible a pesar de los altos precios. Ante esta situación, autoridades de gobierno aseguran que se trabaja en otras medidas que podrían adoptarse para enfrentar estos altos precios en los combustibles. Pero la situación está latente. Siempre están los dos principales problemas. Uno, la guerra que hay en Europa, y dos, la escasa producción que hay de parte de los grandes productores, sobre todo de la OPEP. El precio más alto en el barril del petróleo se registró a mediados de marzo del presente año, mismo que rebasó los $130. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y sin duda quienes necesitan soluciones tangibles son la mayor parte de la población hondureña ante esta gran cantidad de problemas económicos. Mientras tanto, los políticos se enfrentan que si llega la Sisi o no, y por la autonomía de la Uferco. Diversos sectores reprochan que mientras los políticos se enfrentan por la autonomía de la unidad fiscal contra redes de corrupción y la pronta elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la población pide a gritos le busquen solución a temas como la pobreza, generación de empleo, inseguridad, crisis en el sistema educativo y salud. No entiende que debe trabajar por el bienestar común, por mejorar la calidad de vida de toda la población, y siempre están en luchas internas defendiendo intereses de grupos o de partidos. Mientras esto sea así, nunca vamos a salir adelante. La ciudadanía le recuerda a este grupo que los eligió en las urnas para dar soluciones y no más problemas. Al que no cumpla lo castigaremos próximamente en las urnas, sentenció. Tienen que resolver, aprender a priorizar las cosas importantes que necesita el pueblo. Eso es lo importante. Educación, salud, defensa. Otros estudiosos del acontecer nacional también reprochan el accionar de los políticos, al tiempo que aguardan que rectifiquen sus actuaciones en un corto tiempo. Ojalá que esto se corrija cuanto antes, porque Honduras va a seguir siendo rezagada en el concierto de los países centroamericanos. Menos circo y más trabajo, concluyó la ciudadanía. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. En otros temas estamos ya a contratiempo porque no va a haber más prórroga para hacer el cambio de las placas vehiculares. Las sanciones comenzarán a ser aplicadas a partir de este 15 de junio. El Congreso Nacional entró este día en receso de un mes y los diputados no aprobaron ninguna nueva prórroga para el replaqueo vehicular, por lo que afirman las autoridades de viabilidad y transporte que todo automotor que para el 15 de junio sea encontrado circulando sin las nuevas placas, se le impondrá al conductor una multa de 400 lempiras, ya que se considera como una falta y no como una infracción. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ya tiene contemplado en su plan de operatividad de trabajo verificar mediante las actividades y supervisión que se mantienen a nivel nacional las personas que en realidad hicieron el cambio de placa, esto ante el proyecto que tiene el Instituto de la Propiedad.
Por su parte, las autoridades del Instituto de la Propiedad aducen que la población ha tenido suficiente tiempo para ponerse al día con la nueva placa. Y pese a las prórrogas establecidas, aún hay más de 200.000 automotores que no han registrado el cambio de placas, por lo que demandan de la población aprovechar estos últimos 15 días y evitar así las penalidades. Sí, tenemos una mora de cerca de 200.000 placas de vehículos, de aquellos ciudadanos que de repente no se hicieron el tiempo. Hicimos nosotros todas las gestiones para que todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de hacerlos. Los centros de entrega de placas están ubicados a nivel nacional. El problema es que el hondureño deja todo para el final. Ese es un mal endémico del hondureño. Hoy por hoy son colas enormes las que hay ahí. Y hasta se están peleando, hasta cobran por los números que van ahí. Se explicó que lo único que se descarta es el decomiso del vehículo, aunque todo dependerá de las circunstancias que existan al momento de su revisión. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Bien, pon atención a esta noticia de salud. En Costa Rica se confirma el primer caso de la viruela del mono. Se trata de una turista de Noruega que llegó a Costa Rica. Voy a ir con Johanna Valverde Brenes de nuestro canal aliado Teletica, que nos amplía sobre esta noticia de salud. Adelante. Las autoridades de salud costarricenses han confirmado la investigación de un caso sospechoso de viruela de mono que estaría ligado a una extranjera que visitaba Costa Rica desde hace más de 2 semanas. Según han informado, esta persona sería una joven de 21 años de edad de nacionalidad noruega, quien ingresó al país a realizar una visita con varios turistas en diferentes sectores, llámese San José, la provincia de Limón y Punta Arenas, y desde entonces empezó a percibir algunos síntomas que la llevó a un centro hospitalario privado donde fue hospitalizada y posteriormente dada de alta, y en este momento se encuentra en condición estable, pero han dicho las autoridades de salud de Costa Rica que está bajo vigilancia y en aislamiento en un lugar que no determinaron, pero no se trata de un centro hospitalario. El reporte que dan es que la mujer se encuentra estable y solo se está, como parte de una alerta, dando información a los diferentes centros hospitalarios de Costa Rica para que puedan advertir en caso de presentarse un contagio más de este tipo. Según ha dicho el Ministerio de Salud, además, se están realizando las pruebas correspondientes de esta paciente extranjera que visitaba Costa Rica y que podría estar portando la viruela de mono para posteriormente enviar estos resultados a Estados Unidos y poder determinar ya de forma oficial si se trata o no de la enfermedad. Sin embargo, esta paciente ha presentado algunos síntomas que hacen pensar a las autoridades costarricenses que podría tratarse de la viruela de mono. Desde San José, Costa Rica, este es un informe de Janet Valverde para 11 Noticias. Antes de la siguiente noticia voy a hablar con Andrea sobre esto. Ayer o esta tarde, le decía Andrea, platicábamos con algunas personas de que estamos torcidos los centroamericanos. Ya esto de Costa Rica se confirma, ojalá que nuestras autoridades de salud encabezadas por el ministro, el doctor Mateos, tomen las medidas correspondientes al estar esto ya confirmado, como hemos presentado esta noche con el reporte de nuestra compañera Teletica. Sobre todo los centros epidemiológicos, licenciados, que son tan importantes para evitar que lleguen a estos sistemas de salud tan frágiles, pero si ya está en Costa Rica y en México, seguramente ya lo tendremos aquí en Centroamérica. Se habla de Panamá también, ¿no? Sí, Panamá también un caso. Entonces, bueno, Dios primero que la libremos y la libremos bien y que nuestras autoridades actúen con la celeridad necesaria. Por otro lado, una mujer de 32 años falleció en las últimas horas en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Toras, a causa del COVID. Esta señora es una de las 5 que ingresaron en los últimos días al hospital con sospechas de COVID. Una de 32 años ha perdido la vida por esta fatal enfermedad COVID-19. Esta persona era procedente de La Ceiba y tenía un registro de una vacuna Pfizer aplicada y un refuerzo ahorita en febrero del 2022. Originaria de Tel Atlántida, presentaba enfermedad base y solo tenía aplicada una vacuna contra el COVID, por lo que los médicos han alertado a la población
por esta situación, ya que esto puede aumentar los contagios. La guardia, no hay que relajarse en el tema de la bioseguridad y cumplir con los esquemas de vacunación. Aunque usted haya padecido el COVID, luego de cierto tiempo sus defensas empiezan a bajar. Por eso son los refuerzos, por eso son las vacunas. Siempre en el tema sanitario, Valeria Rojas nos cuenta que un menor de 5 años fue atacado por un perro dejándolo sin sus genitales, esto en el municipio de Teupacenti, El Paraíso. Un menor de 5 años de edad que sufre parálisis cerebral fue atacado por un perro mientras dormía en su cama, que llegó desde Danlí hasta la capital de urgencia hasta el hospital escuela. Así es, ingresó un menor de 5 años, él fue trasladado desde el hospital Gabriela Alvarado de Danlí hacia la emergencia del materno infantil. Él ingresó con un diagnóstico de mordedura de perro en sus genitales. El menor fue llevado a quirófano, ya se le realizó una primera intervención quirúrgica. Según las autoridades del centro asistencial, el menor casi desangrándose debido a su gravedad, se le realizó una intervención quirúrgica, por lo que se le tuvo que amputar sus genitales. Es muy difícil para la familia, ¿verdad? Y esto es un proceso que tiene que trabajarlo con consejería y asistencia psicológica. Este terrible acontecimiento ha dejado padres y familiares destrozados, pero según los galenos, es un descuido de los padres de familia o los tutores, ya que su condición requiere un trato especial y es por ello que el menor no pudo defenderse al ataque del animal. Tenemos que ser más estrictos en cuanto, como mencionaba, en cuanto a las leyes de convivencia con los animales y en cuanto, ¿cómo se llama? El libre, como sabemos, esta gente cuando saca estos perros que son de pelea andan en la calle, a veces andan libremente sin ninguna regulación. Aún el paciente se encuentra en el área de cirugía pediátrica, en un estado delicado. Debido a esto, los galenos hicieron un llamado a todos los padres de familia a estar más al pendiente de sus hijos y evitar que estos hechos tan lamentables ocurran. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y tal y como lo habían anunciado los médicos internos, cumplieron este día con la amenaza de paralizar sus labores, debido a que hace 6 meses les adeudan su salario beca y por esta problemática se encuentran en calamidad doméstica. Hoy comienzan las acciones y a partir de hoy, 1 de junio, nosotros estaremos presentes solo cubriendo las áreas de emergencias a través de guardias de 24 horas, pero las áreas de hospitalización nosotros ya no estaremos presentes ahí. Actualmente a más de 500 médicos internos se les adeuda el salario de su beca establecida. Es por ello que han decidido tomar acciones porque no reciben respuestas de las autoridades correspondientes. Esperamos que se resuelva en estos próximos días y de no ser así, entonces tendremos que sentarnos todos los médicos internos en asambleas y decidir, ¿verdad? También nosotros nos asesoramos con los abogados para que todo lo que estamos haciendo sea amparado bajo los términos legales. Me parece bastante inhumano la posición que toma el ministro de reírse acerca de la situación que estamos pasando, ya que son 6 meses que se nos adeudan, hay unos que ni siquiera han firmado contrato, entonces es triste porque ellos piensan de que uno no tiene necesidades, somos personas, tenemos necesidades, tenemos madres de familia, padres de familia, incluso también tenemos personas que los padres necesitan de ese dinero del estudiante para ellos poder subsistir. En otros temas, el ministro de Educación anuncia que para dirimir el conflicto de las plazas docentes, a partir de ahora las van a someter a concurso. Para evitar más protestas en el gremio magisterial y los docentes Proeco, el secretario del ramo Daniel Esponda anuncia que todas las plazas existentes serán sometidas a un concurso tal como lo demanda el estatuto del docente. La presidenta dijo clarito que el sistema educativo se iba a administrar con el estatuto del docente, que esa es la ley, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, defendiendo el estatuto. Así que yo le recomiendo, profesor Nexer, que se prepare para el proceso de concursos, porque esos concursos los vamos a hacer este año. Esta decisión de las máximas autoridades educativas del país desde ya goza del respaldo de la dirigencia magisterial. El primer camino para respetar el estatuto del docente es que las plazas se otorguen vía concurso. Dicen que el Estado está demandando de unos 12,000 maestros que se verían beneficiados pudiendo acceder a una plaza bajo este sistema de evaluación. Aproximadamente 12,000 maestros que están ahorita en la calle y
posteriormente quedaría un número significativo como unas 16.000 plazas. Explican además que volver a los concursos no solo se le da vida al estatuto del docente y a las conquistas del magisterio, sino además este sistema viene a despolitizar las asignaciones de plazas en el sector educativo público nacional. Si está 6 meses consecutivos en un centro educativo de manera interina, primero haya concursado, está los 6 meses, entonces ya adquiere la permanencia. René Amaya, 11 Noticias. Tan solo 8 días después de la masacre de Texas que le dio la vuelta al mundo, la violencia continúa cobrando vidas en los Estados Unidos, esta vez producto de un tiroteo al interior de un hospital en Tulsa, Oklahoma, que dejó el saldo de al menos 5 personas muertas y varios heridos. Según información del Departamento de Policía de Tulsa, el tiroteo se produjo en la segunda planta del edificio, situado en las instalaciones del Hospital St. Francis de Tulsa, cuando un asaltante, que portaba un rifle y una pistola, estaba buscando a un médico que trabajaba en el lugar. De momento, no han trascendido las posibles motivaciones del atentado, tampoco las identidades de las víctimas ni del atacante. Únicamente se sabe que es un hombre que ronda los 35 y 40 años, quien se habría quitado la vida luego del suceso. En el exterior del complejo hospitalario se observaron decenas de autos de la policía y las autoridades cerraron el paso a vehículos mientras se desarrolla la investigación. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió que se reunirá con miembros del Congreso para tratar la cuestión del control de las armas de fuego después de lo ocurrido en Uvalde, el tiroteo escolar más mortífero sucedido en este país americano. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Continuamos con información local. Vamos en vivo con Shirley Martínez porque la Agencia Técnica de Investigación Criminal realiza una visita o un allanamiento a la vivienda de Gabriel Rubí, exministro de Copeco y también exdiputado del Congreso Nacional por el departamento de Yoro. Esto supuestamente asociado a posibles actos de corrupción en el Hospital Móvil de Villanueva y también algunas adquisiciones que se realizaron como televisores, percoladoras y mascarillas de papel durante su gestión en Copeco. Shirley Martínez, vía teléfono. Buenas noches, usted nos amplía. Buenas noches, compañera. Efectivamente, en las últimas horas, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal allanaron la vivienda del ex ministro de Copeco, Gabriel Rubí Paredes. Está ubicada en la colonia Palermo del municipio del Progreso Yoro. Diligencias investigativas en torno a la compra y administración sobrevalorada del Hospital Móvil para COVID del municipio de Villanueva Cortés. Importante recabar antecedentes, y es que este Hospital Móvil, conocido localmente como la carpa contra el COVID, pues se empezaron a ver sus primeras deficiencias debido a fuertes lluvias que se suscitaron en esa época en esta zona, dando pues reflejando las deficiencias de infraestructura que la misma tenía, y posteriormente la renuncia de su coordinador, quien exponía en ese momento que no contaban ni con los enseres, ni medicamentos, ni nada contra la COVID-19. Rubí fue destituido en abril del 2020, luego pues de estas denuncias por supuesta malversación en compras que fueron utilizadas para atender esta emergencia en esta zona del país, así como pues varios artículos y compras de algunos materiales que supuestamente se habrían utilizado y sobrevalorado en este mismo Hospital Móvil, que desapareció prácticamente en el 2020 y que luego solo se utilizó como un servicio de consulta externa para atacar pues esta gran enfermedad en esta zona del país. Estaremos atentos a todas las disposiciones y por supuesto investigaciones encaminadas en torno a este centro hospitalario que funcionó alrededor de 1 año y medio en este municipio, y por supuesto cabe mencionar que todavía el ministro pues colaboró con los agentes dando pues toda la documentación que le solicitaban, y hasta el momento pues no han emitido ningún requerimiento fiscal, por lo que nos mantendremos atentos a todas las disposiciones por parte del Ministerio Público. Con este contacto, retorno con ustedes. Buenas noches. Gracias, Shirley Martínez, por este contacto. Y si recordamos en la historia de la pandemia, esta fue la primera compra
que se realizó por parte de Copeco en aquel entonces ante la emergencia por el COVID-19. Nunca funcionó la carpa móvil para atender pacientes por la enfermedad de la pandemia. Sin embargo, ahora se realizan allanamientos alrededor de la investigación de la misma. Bien, atención a esta información de última hora. Trasciende, una fuente de Entero Crédito ha informado a Canal 11, mucha atención, trasciende la información, que al igual que al exministro Gabriel Rubí, otros funcionarios de la administración anterior están siendo investigados y podrían ser allanadas sus casas en las próximas horas. Atención a esta información de última hora. Última hora. Última hora. Repetimos, luego de que ha sido allanada la casa de Gabriel Rubí, exministro de Copeco, trasciende, luego que una fuente informara a Canal 11 de que otros altos funcionarios de la administración anterior están siendo investigados por actos de corrupción y también podrían ser allanadas sus viviendas. Las investigaciones trascienden, las viene haciendo hace varias semanas el Ministerio Público. Hoy se ha allanado la casa del señor Gabriel Rubí y se ha informado desde una fuente de Entero Crédito que las investigaciones a funcionarios de la administración anterior continúan y podrían seguir allanamientos seguidos también de requerimientos fiscales. Así está la situación para exfuncionarios de la administración anterior. Por otro lado, en las próximas horas se estaría formando el primer ciclón en México que tendría repercusiones en la zona norte de Honduras. Gerlin Díaz. En las próximas horas se estaría formando el primer ciclón en la península de Yucatán, el cual tendría como nombre Alex y estaría impactando la región norte del país, tomando los ríos Ulúa y Chamelecón con niveles arriba de lo normal por las lluvias desatadas en el occidente del país. La posible y primera formación ciclónica cerca de Belice y península de Yucatán, que de tomar fuerza el Centro Nacional de Huracanes le estaría nombrando como Alex. Así que muy pendientes, muy atentos, muy alertas a los medios de comunicación y a todas las notificaciones de parte de Copeco, ya que las lluvias podrían continuar para los próximos. Estos pronósticos de lluvia para el fin de semana deben de llamar a activar todos los protocolos según expertos, porque al menos San Pedro Sula es casi toda la ciudad vulnerable. Cuanto la ciudad no para de crecer y entendamos de que a mayor cantidad de pavimentos y techos que tengamos en la ciudad, la escorrentía va a crecer en esa misma proporcionalidad porque ya es menos cantidad de agua que se infiltra. Las personas que viven en laderas, orillas de quebradas y ríos, es importante que vayan buscando dónde refugiarse porque los deslaves pueden ser mortales. Observemos que 1 o 2 semanas no llueve en el territorio, pero podríamos tener fenómenos fuertes que nos estarían dejando inundaciones y afectaciones. Así que si usted vive en una zona vulnerable, aquí en la parte occidente y norte del país y la zona central, estar muy atento a las notificaciones. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Ahora vamos con los crímenes ambientales en Honduras. Fernando Arteaga. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Luqui Medina, dio a conocer este día que cuando ya ha finalizado la época de incendios, se reportaron en estos primeros meses al menos 1,000 siniestros forestales, afectando 80,000 hectáreas de bosque hondureño. Finalizado ya la época de incendios forestales, con un registro de alrededor de 1,000 de estos casos de incendios forestales, afectando en su gran mayoría la zona central y oriental del país. Se vieron afectadas cerca de 80,000 hectáreas. Y es que la situación ambiental en Honduras es realmente preocupante. Debido a esto, este día en el Congreso Nacional se anunció la construcción de mesas técnicas ambientales que serán discutidas y aprobadas en el retorno a sesiones legislativas. Hoy desde el Congreso del Pueblo pues damos un paso al frente en el tema de la legislación ambiental, no para que se siga viendo como algo meramente prohibitivo, sino que también se presente como una alternativa de desarrollo para nuestro país. Aseguraron que con la instalación de estas mesas técnicas se implementarán las políticas ambientales que coadyuven la conquista de tales ansiadas metas como es la protección ambiental. La reforestación del país y la conservación de bosques se declararán de conveniencia nacional y de interés colectivo, considerando que la institucionalidad hondureña
está decidida a la recuperación, preservación y buena gestión de los recursos naturales del país. Se hizo un llamado a la población en el agro que utilizan el fuego como una herramienta productiva y de limpieza en sus parcelas a que lo eviten para que la quema no se convierta en un incendio forestal. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y en el Centro Nacional de Huracanes de Miami se anuncia que la temporada de huracanes en el Atlántico será intensa. La temporada ciclónica en el Atlántico dio inicio y para este año se estarían formando al menos 19 tormentas tropicales, de las que 9 podrían convertirse en huracanes y los que de 2 a 4 alcanzarían categoría de 3 a 5 en la escala de Saffir-Simpson, por lo que se consideran de alto potencial destructivo y muchas lluvias, aunque por el momento no se puede identificar cuáles estarían afectando al país. Asimismo, aún prevalece la alerta amarilla para 5 departamentos y 9 bajo alerta verde. La población debe de estar constantemente, ¿verdad?, pendiente en este caso de los pronósticos que se emiten a través de Copeco y de igual manera saber qué acciones, en este caso, tomar en caso de que se emitan las alertas. Con nombre involucran las depresiones tropicales, las tormentas tropicales y los huracanes. Y de esos ciclones tropicales que vamos a tener 19 con nombre, 9 podrían evolucionar a huracanes en todo este año, ¿verdad? 9 huracanes se podrían presentar. Por otra parte, las autoridades de la alcaldía municipal, con el apoyo de la cooperación japonesa, están instalando en distintas colonias altamente vulnerables del Distrito Central dispositivos que se puedan activar de manera expansiva y rápida para que los habitantes de estos lugares evacúen de inmediato sus viviendas cuando las autoridades consideren que están en riesgo. Bueno, constantemente siendo apoyados por la cooperación de Japón con JICA, que ellos están implementando algunos sistemas de monitoreo y de sistemas de alerta temprana con tecnología de punta. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, antes de irnos, hoy se ha jugado la finalísima, el campeón de Europa contra el campeón de América, ha ganado el campeón de América 3-0. Miren, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, aunque le duela a muchos, la pone al hispano y mete el primer gol del partido. Argentina 10.